entrevista está siendo publicada en TikTok, transmitida en TikTok. Vamos a repasar uno de los casos que marcaron el año en materia de justicia. Y me refiero al del asesinato de Melissa Palacios, ocurrido en Chiquimula, que por fin, después de varios intentos, se trasladó a la capital para que siguiera su curso. Ahora mismo lo que ha sido noticia es que este 25 de diciembre, se entiende que en horas de la noche, está programada una vista pública. Se van a conocer ahí argumentos de una apelación planteada contra lo resuelto por la Sala Primera de Apelaciones de mayor riesgo, hay que subrayar eso. Dio sin lugar un amparo solicitado por la defensa de María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, señalados en este caso. Para platicar del tema ya se encuentra con nosotros el licenciado Fanuel García, director de asistencia legal del Instituto de la Víctima, que es querellante en este caso y en otros. Licenciado García, gracias por tomarse el tiempo de contestar esta llamada de Emisoras Unidas. Buenos días. Buenos días, Felipe, mucho gusto. Estamos a la hora. Le pediría que se acercara un poco más a su aparato telefónico, si es posible, licenciado. Hacemos la prueba de sonido ahora. Claro que sí, aquí estamos a la hora. Espero que se me escuche mejor. Uy, ahora sí, mejoró notoriamente. Bueno, quisiera empezar preguntándole si hay una frase que es muy conocida: a justicia pronta y cumplida. Si hablamos de este caso en particular, ¿usted qué es lo primero que se le vendría a la mente? Realmente es un caso que ejemplifica lo difícil que es en Guatemala para obtener justicia para las víctimas. Realmente en Guatemala el promedio para poder tener una sentencia firme oscila entre 5 a 7 años. Ese es el promedio generalmente. Entonces este caso no es la excepción, y al ser público pues únicamente ilustra, ¿verdad?, lo que sufren las víctimas en Guatemala para poder obtener justicia. 5 y 7 años para, digamos, dilucidar una situación que, por cierto, no necesariamente trae consigo justicia. Puede ser que por diferentes razones quien está buscando esa tan ansiada justicia no la obtenga ni en 5 ni en 7 años ni nunca. ¿Usted cree que en ese sentido radica, bueno, usted ya iba, de hecho, le iba a preguntar, pero ¿usted cree que radica en eso que mucha gente abandone a la mitad o decida no seguir un proceso para no verse desgastado incluso desde el punto de vista económico? Efectivamente, hay muchas víctimas que ni siquiera inician el proceso, ¿verdad? Son víctimas de delito y no acuden al sistema a denunciar. La cifra es alta. Y luego los que sí acuden, efectivamente hay muchos de ellos que también desisten en el proceso, en el camino, porque el sistema es muy desgastante y no solo enfrentan el tiempo, ¿verdad?, sino básicamente tienen que estar acudiendo a audiencias judiciales. Muchas veces son victimizados reiteradamente porque se entrampan los procesos, ¿verdad?, como en este caso de Melissa, que evidentemente la defensa usa todos los medios que se le ocurran, ¿verdad?, y pareciera ser que entrampan los procesos, y eso desespera a las víctimas porque efectivamente pues no solo sufren el desgaste de estar en el sistema, sino tener que abandonar sus actividades cotidianas, ¿verdad? Hay una vista pública en la CC prevista para el 25 de diciembre. ¿Cómo ve eso? Sí, vea, esto es parte del entramado de estrategias que la defensa ha estado interponiendo para retrasar el proceso. Recordemos que finalmente se logró que el caso fuera trasladado a un juzgado de mayor riesgo, y ellos perdieron de esta manera el control que tenían en los juzgados en la región de Oriente, Chiquimula y Zacapa, donde abiertamente todas las resoluciones judiciales les serán favorables. Al perder este control, pues han decidido atacar el proceso con recursos, con recusaciones, con actividades procesales defectuosas, con amparos, para tratar de detener el proceso y obtener en algún momento algún cambio o alguna coyuntura que les pueda volver a ser favorable. Por el momento tenemos señalado audiencia para ofrecimiento de prueba ya en enero, y todos estos recursos están tratando de evitar que se consume o se lleve a cabo esa audiencia, ¿verdad?, de enero,
en la que ya se dilucidaría qué medios de prueba se van a aceptar para enviar directamente el caso a un tribunal de sentencia ya para el juicio. ¿Por qué cree usted que están intentando retrasar esa audiencia de enero? Porque, como decía, ellos perdieron el control que tenían sobre el caso. Ellos en Oriente habían tenido resoluciones judiciales favorables hacia ellos, y cuando el caso es trasladado al juzgado de mayor riesgo, la primera medida que se toma es que efectivamente lo que todo mundo y todo ciudadano común sabe, que los hechos que ocurrieron no era un homicidio en estado de emoción violenta. Entonces el juez o la jueza, muy atinadamente y de una manera imparcial, lo primero que hizo fue efectivamente ligar a juicio a los procesados por el delito de asesinato. Entonces, a partir de ahí, ellos pierden el privilegio que estaban buscando de obtener una sentencia por procedimiento de aceptación de cargos, que era una sentencia leve que les permitía pagar una multa y salir inmediatamente de prisión. Entonces, al ver que ellos no tienen ahora ese sistema judicial cooptado a su favor, pues no les queda otra que empezar a atacar el proceso para alargarlo, retrasarlo, y con eso buscar una coyuntura mejor que también pudiera hacer que más adelante logren el traslado hacia otro caso o el traslado del juez, etcétera, ¿verdad? Ya sabemos que de esa manera es como actúan muchas veces los defensores en este tipo de casos. Estamos hablando de un caso específico, pero que da para hablar de la generalidad, o sea, de lo que puede ser una panorámica de la justicia de Guatemala. A mí me llama la atención que usted ya en 2 ocasiones, licenciado García, ha utilizado la frase una coyuntura favorable o más favorable. ¿Qué se tiene que hacer para que en realidad sea imposible o muy difícil esperar una coyuntura favorable para que un caso llegue a su final o se juzgue? Sí, vea, realmente se necesita en Guatemala un sistema de justicia sólido, pero lamentablemente actualmente este sistema de justicia no es sólido ni objetivo, ¿verdad? Todos sabemos que varios de los casos en los que se alarga un proceso, lo que se busca es justamente cambio de condiciones, y las condiciones en las que está el país ahorita, ¿verdad? Cambio de futuras autoridades en la Corte de Constitucionalidad. Esto genera ambientes favorables, por ejemplo, para obtener resoluciones también a favor de personas que a cambio de apoyos políticos pudieran estar buscando este tipo de cambios de coyuntura. Entonces, toda esa fragilidad del sistema hace que efectivamente estas estrategias para los que buscan ese tipo de objetivos pues tengan sentido, ¿verdad? Porque buscan este tipo de coyunturas para buscar resoluciones favorables hacia ellos y no necesariamente basados en la objetividad judicial. Licenciado, se sabe que en sistemas de justicia sólidos, mucho más sólidos que el de Guatemala, solo por poner el ejemplo claro, también de alguna manera en ocasiones hay acusados que buscan cambios de coyuntura o que se aprovechan de determinado momento en que vive el país y tal cosa se da. La pregunta es, en Guatemala, ¿por qué eso de algún modo ya no deja que haya confianza con la justicia? ¿Qué es lo que pasó en Guatemala para que llegáramos hasta esto? Creo que tuvimos un problema con la señal. Sí, la tuvimos, ya está más que claro, lo escuchamos. Pero ahora mismo Hamilton Castro se ocupa de volvernos a poner en el teléfono, en la línea, en comunicación el licenciado Fanuel García. Ya veremos si nos da tiempo antes de la pausa. Estamos a 1 minuto de llegar a ella, pero creo que sí es eficiente la comunicación. Esperamos que esto se pueda concretar en los próximos 5 segundos. Sí es. Licenciado Fanuel García, otra vez con nosotros. Le decía, esto de buscar coyunturas favorables en la justicia se da en otros países, incluso en sistemas más sólidos o sólidos. En Guatemala, ¿dónde está el exceso? ¿Qué fue lo que pasó para que llegáramos a tanto? Perdón, Luis Felipe, lo perdí nuevamente, pero ya ahora sí me... Perfecto, le escuchamos. La pregunta, perdón. Sí, le decía que se sabe, uno puede leer en las noticias, que hay otros sistemas sólidos, más confiables que el de Guatemala, donde también de alguna manera se aprovechan las coyunturas políticas que influyen en la justicia, por decirlo de alguna manera. Pero en Guatemala eso llegó a un exceso, según la percepción que tienen muchos.
¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo que ocurrió aquí? ¿Es algo que viene de la lucha armada o es algo que es más reciente? Vea, realmente yo creo que es más reciente. En el contexto de la lucha armada sí había una cooptación del Estado que fue claramente evidenciada por la Comisión de Esclarecimiento Histórico, pero era de otra manera, ¿verdad? Era, creo, una cooptación ideológica y basada específicamente en intereses estatales. Esto ha variado porque ahora no necesariamente es una política de Estado o de gobierno, digamos, de turno, sino realmente es algo generalizado, es decir, actores externos al ejercicio del poder también cooptan el sistema de justicia a través de medidas económicas, a través de favores políticos, a través de diversas medidas. Creo que lo que ha ocurrido en Guatemala es esa inestabilidad y ese sistema de elección política de los funcionarios más altos del sistema de justicia, entiéndase Corte Suprema de Justicia, salas de apelaciones y el sistema también de cambio y de nombramiento de magistrados de Corte de Constitucionalidad. Todo esto ha generado que en el gremio de abogados se genere un contexto de favoritismo y de camaradería política, y eso realmente ha abierto las puertas para que cualquiera pueda intervenir o pueda cooptar el sistema de justicia, porque entonces no tenemos autoridades judiciales serias, objetivas y los mejores perfiles, ¿verdad? Sino que todo va a responder a ciertas coyunturas políticas de apoyos, que es lo que realmente está ocurriendo ahora en Guatemala, y creo yo que tiene el sistema de justicia bastante débil, ¿verdad? Vamos a ir a la pausa, licenciado García. Al regresar, la primera pregunta estará vinculada con el tema de la aceptación de cargos. Ha recibido muchas críticas esa ley y han ocurrido varios casos que dan pie a pensar que en realidad está favoreciendo a cierto grupo de personas que de algún modo se valen de esta normativa para salir libres en casos que ameritarían algo más. Así que vamos a la pausa. Regresamos. Son las 8:49. Estamos en TikTok ahora mismo transmitiendo esta entrevista de primera hora. Platicamos con el licenciado Farnel García, director de asistencia legal del Instituto de la Víctima. Estamos hablando de uno de los casos que marcaron el año en materia de justicia. Es el del asesinato de Melissa Palacios, ocurrido en Chiquimula. Este fue trasladado a la capital y en este momento estamos a la espera de una vista pública que está programada para horas de la noche del 25 de diciembre, esta misma semana. Licenciado García, gracias por mantenerse en línea. Yo le adelanté a usted antes de la pausa que quería plantearle una pregunta. El tema de la aceptación de cargos. Se ha hablado mucho de eso en los últimos días. Incluso hay varios abogados que proponen que esa ley hay que modificarla o incluso sacarla del ordenamiento jurídico del país. No sé, usted que tiene tanta cercanía con el tema de los casos, ¿cómo ve eso de que de pronto alguien que ha cometido delitos de envergadura mayor acepte cargos y salga como que sin nada? ¿Cómo lo ve? Vea, la ley de aceptación de cargos tenía un objetivo y en varios países existe, ¿verdad? Y lo que se pretende es darle posibilidad a la víctima de poder obtener una reparación de una manera más fácil, sin tener que esperar lo que dijimos, ¿verdad? De 5 a 7 años. Tenemos un problema con la señal. Ahí es pura cuestión de ubicación. No hay un lugar, digamos, favorable para que podamos escuchar con nitidez lo que el licenciado Farnel García nos contesta. Y digo nos porque, bueno, estamos hablando, no solo yo, estamos hablando muchas personas, toda la gente que está sintonizando a esta hora. Pero me dice Hamilton Castro que ya estamos listos. Licenciado García, retome, por favor, adelante. Usted dice que esto existe en otros países y que la intención de la ley era otra, pero bueno, en el camino las cosas cambiaron. Efectivamente, lo que pasa es que en Guatemala el problema a veces no es el diseño legal, no cómo se aplica. No es el diseño, sino cómo se aplica. Seguimos teniendo graves problemas en el tema de la señal. Haremos lo posible en los próximos 30 segundos
para restablecer la comunicación con el licenciado Fanuel García. Y la verdad es que ya nos quedan pocos minutos. Sería muy interesante que él, desde su experiencia como director de asistencia legal del Instituto de la Víctima, pudiera compartirnos la visión que él tiene de qué hacer con esta ley. Porque en su momento, debo decirlo, en esta cabina se platicó mucho sobre eso, hacer más expeditos los casos, lograr precisamente eso que decía el licenciado García, que no duraran 5, 7, incluso más, años, estos procesos y estos casos, y que se obtuviera una justicia pronta y cumplida, que tuviera más fluidez, digamos, todo esto. Pero ha habido casos que verdaderamente han dejado así atónita a la población, cuando de pronto se ve una aceptación de cargos y como que no pasó nada. Pero bueno, licenciado García, si puede retomar y le escuchamos bien, adelante. No, creo que la misión queda hasta acá. Gracias al licenciado Fanuel García por haber contestado llamadas. Es una lástima que no hayamos podido abordar este tema. Este tema da para mucho. Es un tema que hay que enfrentar como sociedad. Porque de verdad, como él dice, esta ley tenía una visión noble, una intención que podía ayudar a que hubiera incluso una reconciliación como país en muchos sentidos. Pero no se logró. Entonces habrá que hacer algo, y el año que viene es uno de los retos, de los muchos que hay, porque si hay año de retos, ese año es el 2026. Así que antes de ir a la pausa, y agradeciéndole al licenciado Fanuel García, deseándole felices fiestas. Una pena que no hayamos podido terminar esta charla. Pero hablábamos en el momento del recreo con don Próspero, de la jaula de oro, y cómo hay tantas abarroterías y tiendas que tienen ese enrejado para protegerse de la delincuencia. Pues resulta, solamente para terminar el segmento, que desde París, un cable fechado hoy por F, nos cuentan que el Museo del Louvre, el museo más visitado del mundo, instaló hoy una reja de seguridad en la ventana por la que un comando de 4 ladrones accedió al establecimiento y sustrajo 8 joyas de un valor patrimonial incalculable. Esto pasó el 19 de octubre pasado. O sea, rejas hay en todo el mundo. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos.